mail. Bueno, si no hay ninguna duda, arranquemos. ¿Están viendo la diapositiva, chicos? ¿De PowerPoint? No, profesor, todavía no. ¿Alguien que me confirme si están? ¿No? ¿No la están viendo? A ver. Todavía no está compartiendo pantalla, me parece. Sí, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno. Hasta la clase anterior hemos estado viendo cómo podíamos obtener una lluvia de diseño a través de análisis estadísticos. Es decir, mediciones de lluvia históricas a la cual le realizábamos un análisis de frecuencia, un procedimiento estadístico que nos permitía vincular valores extremos a una probabilidad de ocurrencia o su equivalente, que es el tiempo de retorno. El tema es que con esta metodología nosotros podemos tener valores asociados a tiempos de retorno que para algunos casos en los cuales hay que tomar mucha seguridad, podemos quedarnos cortos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos longitudes de serie que en general no exceden unas cuantas décadas. Es decir, no tenemos series muy largas. Y resulta que ya hemos visto que para poder hacer la ponderación de valores asociados a tiempos de retorno altos, tenemos que tener series largas. No podemos justificar formalmente a través de los métodos estadísticos valores asociados a tiempos de retorno que sean superiores a 2 veces y media la longitud de la serie. Es decir, que no es recomendable determinar o ponderar valores extremos para series muy cortas. Y si yo tuviese, por ejemplo, una serie de 20 años, yo no podría, no es recomendable ponderar valores más allá de 50 años de tiempo de retorno, o sea, asociados a 50 años de tiempo de retorno. En el mejor de los casos, países que han sido pioneros en la medición pueden contar con series de 100 años o un poco más que eso quizás, pero no más allá de eso. Por lo tanto, los tiempos de retorno que podrán asociarse a los valores extremos a los cuales se podrán asociar a tiempos de retorno en esos casos, no más allá de 300 años. Bueno, ¿y qué ocurre? Hay ciertas situaciones en las cuales el diseño exige mucha más seguridad que eso. Entonces, ¿por qué? Porque en particular con obras de gran envergadura como son los diques de embalse, las represas, la falla de estas traen como consecuencia pérdidas de vidas humanas quizás y daños muy, muy importantes.
Entonces, en esos casos, tendríamos que recurrir a tiempos de retorno que estarían asociados, que estarían en los órdenes de miles de años. Ustedes habrán escuchado quizás en algunas charlas de ingeniería o en algunas charlas informativas, cuando han hecho turísticas, digamos, cuando han hecho alguna visita a alguna represa, que los aliviaderos y los órganos de seguridad están diseñados con crecientes decamilenarias. Ese es un concepto un poco viejo, pero que da alguna referencia y por ahí, justamente para eso, para dar alguna referencia, puede seguir siendo útil. El hecho de que una creciente sea decamilenaria significa que estaría asociada a un tiempo de retorno de 10.000 años. Fíjense que para asociar a un valor extremo a 10.000 años, nosotros tendríamos que tener series de varios miles de años, longitudes de serie de varios miles de años, cosa que, por supuesto, a nivel planeta es imposible. En estos casos, además, se considera que es mucho más útil ya abandonar una metodología estadística, probabilística, como la que hemos venido viendo, y recurrir a un método ya más determinístico. Este método determinístico lo que hace es buscar los valores límites estimados, como puede ser una precipitación máxima probable o una tormenta máxima probable y su derivado, que es una creciente máxima probable. Y estos valores pueden definirse como el mayor valor de las variables estimado analíticamente y que sea físicamente posible en la ubicación y en la época del año a la cual está asociado. En ese caso, hablamos, como ya hemos repetido un par de veces, que es una metodología determinística. Fíjense que nosotros cuando pensábamos el tema de estadísticas, decíamos que todo se basaba en la observación de los datos medidos. Y que en poco o nada nos interesaba los fenómenos físicos que producían la variable que nosotros estábamos midiendo, los valores de la variable que nosotros estábamos midiendo. Bueno, ahora hacemos el camino inverso, y ahora sí ya nos interesan esos fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque el valor límite estimado debe ser sustentado bajo observaciones de los procesos físicos que producen, en este caso, si estamos hablando de lluvia, los que producen una precipitación pluvial, que producen una nevada, que producen un granizo, que producen una altura de agua, que producen una creciente. Bueno, estos valores límites estimados, en el caso de las variables que a nosotros más nos interesa, que es precipitación, tormenta y creciente, están vinculados a través de mucho de lo que hemos estado viendo. Una precipitación máxima probable, ya vamos a ver cómo se determina, es no más que una altura de lámina. Es tantos milímetros de precipitación, un valor en milímetros de precipitación. Lo que sigue, que es la tormenta máxima probable, derivada a partir de la precipitación máxima probable, es simplemente asignarle una distribución temporal a esa altura de lámina, que es la precipitación máxima probable. Cuando yo le asigno una distribución temporal, estoy obteniendo lo que se llama la tormenta máxima probable. Y ahora, si yo utilizo esa tormenta máxima probable como entrada o modelo de transformación precipitación caudal, puedo obtener como salida de ese modelo lo que sería la creciente máxima probable.
por supuesto con una serie de consideraciones muy especiales en el modelo de transformación, tema que vamos a ver en las clases que siguen. Lo importante es que ustedes se ubiquen en cuando le hablan de valores límites estimados, que estamos hablando de precipitación máxima probable o sus derivados, que son la tormenta máxima probable y o la creciente máxima probable. La PMP proporciona solamente una altura de agua, como hemos dicho, y de ella se deriva la TMP o la CMP. Ahora ustedes ya saben de qué se trata cuando hablamos de estas siglas. Los métodos para determinar una precipitación máxima probable. En primer lugar, un método puramente determinístico que atiende a los procesos físicos que generan una tormenta, permiten desarrollar lo que llamamos modelos de tormenta. Se estudia el movimiento atmosférico, los procesos físicos que ocurren en la atmósfera, en la troposfera fundamentalmente, con la formación de frentes, células convectivas y las precipitaciones orográficas. Estos modelos permiten derivar agua precipitada a través del conocimiento de los procesos físicos que ocurren en la atmósfera. Otra metodología para la obtención de la PMP es lo que llamamos la maximización de tormentas registradas. Lo que se hace es, en un ambiente definido geográficamente, se mide lo que se infiere lo que se llama agua precipitable. El agua precipitable se infiere a través de medir durante un tiempo el flujo de entrada de humedad real a ese ambiente geográficamente limitado y conocido, y simultáneamente las precipitaciones que ese flujo de entrada de humedad produce. O sea, ustedes tienen siempre movimientos de masa de aire que pueden entrar a esa zona geográficamente definida. Se puede medir el flujo de entrada de humedad a través de ustedes ya lo han visto en las clases de meteorología, como la temperatura del rocío. Midiendo la temperatura del rocío, ustedes pueden determinar el flujo de entrada a esa zona geográficamente definida. Simultáneamente, ustedes pueden tener una red de pluviómetros y determinar las precipitaciones que se han producido con ese ingreso de humedad. Bueno, lo que permite el estudio durante un tiempo de ambas variables, el flujo de entrada de humedad y las precipitaciones que esto produce, permite a través de determinar cuál es el máximo flujo de entrada de humedad posible en esa zona, en esa región geográficamente limitada, permite inferir cuál es la precipitación máxima que se puede dar, lo que llamamos el agua precipitable en esa región definida geográficamente. Por último, vamos a mencionar, o como penúltimo modelo en realidad, vamos a mencionar la maximización de estadísticas de lluvias, que esto, si bien recurre a la medición de lluvias y tiene un parentesco importante, ya vamos a ver metodológicamente con lo que hemos venido viendo de estadísticas, lo que hace es, a través de determinación de parámetros estadísticos, maximizar los valores de precipitación a través del conocimiento de esos parámetros estadísticos regionalmente, de manera de inferir
los máximos valores que se pueden dar en una región a partir de la distribución geográfica de los parámetros estadísticos y su maximización. Ya vamos a ver de qué se trata, es el método del cual vamos a hacer nosotros una práctica. Es conocido como el método de Hirschfeld. Y por último, existen la posibilidad de recurrir a cartas generalizadas de PMP. Estos son elementos que se tienen en países desarrollados en cuanto a la medición y a la generación de modelos de tormenta y maximización de tormentas registradas, que permiten a través de esos métodos generar isolíneas que cubren grandes regiones y que el usuario, y a partir de las cuales el usuario puede obtener para cualquier posición o para cualquier ambiente geográficamente definido los valores de precipitación máxima probable como altura media de lámina. Bueno, para que tengamos, digamos, alguna relación con los valores máximos registrados a nivel planeta y podamos ubicarnos en los valores más importantes y podamos después cotejar los resultados de cualquiera de estas metodologías que podamos aplicar con esos valores. Les presento aquí en esta tablita los valores que históricamente se han podido registrar asociados a distintas duraciones. Valores presentados como altura de lámina, no como intensidad de precipitación, sino como altura de lámina. Por ejemplo, ustedes vean, se ha podido registrar 38 milímetros en un minuto, caídos en un minuto. 38 milímetros caídos en un minuto. ¿Quién me puede decir cuánto es en intensidad en milímetros por hora? ¿Qué operación hay que hacer? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuánto es 38, si han caído 38 milímetros en un minuto? ¿Cuál es la intensidad expresada en milímetros por hora de esa precipitación? La intensidad media. ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Da 2000. Hay que multiplicar por ¿cuánto? 2280. Por 60. 2280. Lo que simplemente hay que hacer es multiplicar por los 60 minutos que tiene la hora. Y eso nos va a dar la intensidad. Fíjense, estamos hablando, ¿cuánto es la precipitación media anual en San Miguel de Tucumán? La media histórica. ¿Tienen idea? ¿Alguien tiene idea? No, profesor. ¿Alguien tiene idea? Bien, 1200 milímetros en San Miguel de Tucumán. En la zona de mayor precipitación anual que tiene la provincia, que es aproximadamente la zona de las lenguas, que se llama las lenguas, la ruta esta que sube hacia las estancias, a la altura de Concepción, más o menos, anda en el orden de 2000, 2200 milímetros anuales. Y las zonas de mayor precipitación media anual en la Argentina, ¿alguno tiene idea? ¿En qué valores anda y dónde se producen las precipitaciones? ¿No lo han visto ustedes cuando han visto la clase de meteorología y climatología?
¿Cuánto es la precipitación media anual en las zonas más llovedoras de la Argentina? En cuanto a ese valor, por supuesto. ¿Tienen idea? Primero, ¿dónde? ¿Tienen idea? Puede ser por la zona de Buenos Aires y el litoral. No Buenos Aires, pero sí el litoral, la zona en Misiones. ¿Y qué otra zona? Que es una de las zonas consideradas de las más bellas de la Argentina. Muy, muy verde. Un ejemplo, por Por las supuesto, cataratas. Misiones, ¿no? Anda en el orden. No, por eso. Misiones es una. ¿Qué otra zona del país? Bastante distante. ¿Qué zona? ¿Alguno de ustedes ha ido a los lagos del sur? En la Patagonia. Bueno, ahí hacia la cordillera, ya cerca, muy, muy cerca del límite con Chile, en la zona del lago Frías, ahí se producen las mayores precipitaciones de la Argentina. Como precipitación media anual, anda en el orden de los 3.000 y quizás un poco más. También andan esos órdenes la provincia de Misiones. No toda la provincia, sino más cercano hacia el noreste de la provincia de Misiones. En el litoral se producen tormentas muy importantes. A diferencia de lo que ocurre en el litoral con lo que ocurre en la Patagonia, en esta zona que yo les he dicho, de los lagos, cerca del Nahuel Huapi, en el lago Frías, cerca de Bariloche. La diferencia es que las lluvias, si bien la precipitación media anual puede andar en el orden similar, las lluvias en la zona de la Patagonia se producen normalmente con intensidades no muy altas y son muy extendidas en el tiempo. Las lluvias más importantes, con intensidades medias, pueden durar varios días. En cambio, en la zona del litoral, esas precipitaciones anuales que alcanzan ese mismo valor, de los 3.000 y tantos milímetros, se dan con tormentas cortas de gran intensidad, de mucha intensidad. Bueno, fíjense que en 8 minutos se tiene 126 milímetros, en 15 minutos 198 milímetros. ¿Cuánto sería en 15 minutos 198 milímetros en intensidad de lluvia, expresada en milímetros por hora? ¿Qué operación harían? Si caen 198 milímetros en 15 minutos, ¿cuánto es la intensidad de la lluvia media expresada en milímetros por hora? Multiplico por 60 y divido en 15. O sea, multiplicamos por 298 por 4. 790. Claro, da casi 800 milímetros por hora. Fíjense que estamos con una lluvia que en 15 minutos nos dio casi la precipitación media anual de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Jamaica. La precipitación anterior, caída de 120 milímetros en 8 minutos, en Füssen, en la Baviera, eso es cerca ya de Austria, al sur de Alemania. Y ya cuando van aumentando las duraciones, fíjense, en 12 horas, 1340, 24 horas, ya nos vamos hacia la zona del Océano Índico. Y fíjense que las de un mes y las de un año, las mayores precipitaciones se dan en la zona de la India,
muy conocida la zona de la India por tener las mayores precipitaciones que se registran a nivel planeta. Fíjense lo que es una lluvia, un año, registrado entre agosto del 60 y de 1860 y 1861, 26.461 milímetros registrados en un año. Comparado con los 3.000 que nosotros tenemos acá como valor medio como máximo en la Argentina. Bueno, la Organización Meteorológica Mundial propone, para tener como valor de referencia esta expresión, para determinar las alturas de láminas asociadas a distintas duraciones, donde la precipitación está expresada en milímetros y la duración en horas. Esta expresión que ustedes tienen acá abajo a la derecha. Es siempre útil tener en la cabeza, cuando ustedes estén trabajando en el futuro, diseñando obras, es siempre útil tener estos valores, porque a uno le permiten tomar referencia de lo que son valores que ya se han medido y que son posibles. ¿Y por qué es importante? Porque uno está recurriendo a metodologías que en muchos casos trabajan con poca certeza. Entonces, si bien uno trata de ajustarlas lo máximo posible y testearlas, es importante saber dónde uno está parado con respecto a valores que pueden ser factibles. ¿Por qué es importante? Porque si bien uno quiere tener diseños seguros y evitar daños y posibles catástrofes, cuando uno trabaja diseñando elementos importantes como puede ser una represa, tampoco se puede cometer errores en exceso groseros. ¿Por qué? Porque inciden sobre la economía de la obra y pueden en algunos casos hacerla inviable o no conveniente. Entonces hay que tratar de ir siempre cotejando con valores que nos sirvan de referencia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recurrir a la práctica de un método que nos va a permitir a nosotros inferir valores de PMP en una región. Es un método propuesto por Hirschfeld, aplicable a superficies de no más de 1.000 kilómetros cuadrados. Es una superficie en la cual uno tiene una red pluviométrica con totalizadores diarios y que tienen mediciones coincidentes en el tiempo, es decir, el año de inicio y el año de finalización de medición es el mismo en todas las posiciones de medición, o por lo menos las series que yo voy a rescatar en cada una de esas posiciones de medición. Bueno, lo que el método propone es trabajar con una expresión como la que propuso Chow, ya ustedes la han visto, que trabaja con los factores de frecuencia. Ustedes tienen esta expresión, que ya la han visto en la clase anterior, y ya la han trabajado ustedes en el análisis de frecuencia, a donde tienen el valor de precipitación asociado a un determinado tiempo de retorno calculado como la media más un desvío. Y ese desvío se calcula como el producto del factor de frecuencia por el desvío estándar. Esto es lo que se trabaja en cada una de las posiciones de medición. Lo que ustedes tenían en este gráfico es representado en un mapa
la posición de cada uno de los pluviómetros, distante varios kilómetros uno de otro, y en cada uno de esos pluviómetros ustedes tienen una serie de totales diarios. Si le sacan el máximo de cada año, tienen lo que llamamos la serie anual. Eso, como recordemos, es a los efectos de asegurar la independencia entre los valores. Entonces, a esos valores nosotros les podemos calcular una media, que es lo que ustedes tienen en el primer término del segundo miembro. Les pueden calcular el desvío estándar, que es lo que ustedes tienen en el segundo término del segundo miembro. Bueno, lo que el método propone es maximizar los valores para cada una de esas posiciones. La altura de lámina tiene un límite superior, que es lo que llamamos PMP, y se obtiene para un desvío máximo sobre la media. Y esto es dado por un factor de frecuencia que le vamos a llamar KPMP. Entonces, trabajando con esa misma expresión, la de Chow, el PMP resulta de la media más el desvío máximo que se puede tener, dado por ese factor de frecuencia, que es lo que llamamos KPMP. Bueno, ¿cómo se obtiene? Lo obtenemos a través de la construcción de una curva envolvente para cada una de las posiciones. El valor de KPMP es sacado de esa curva roja que ustedes ven ahí, que no es más que la envolvente superior de una nube de puntos, que es lo que ustedes tienen en el gráfico. Es un gráfico en el cual se grafica en ordenadas el valor del factor de frecuencia correspondiente a cada una de las posiciones, y en las abscisas el valor de la media. Bueno, ¿cómo se trabaja esto? Los pares de valores correspondientes a la nube de puntos son la media, que es lo que ustedes representan en abscisas, y un valor de factor de frecuencia que le vamos a poner un subíndice n-1. Y se obtiene calculando el factor de frecuencia correspondiente al valor máximo de la serie, asumiendo que la media y el desvío no contienen dicho máximo. ¿Qué significa esto? Ustedes determinan dos valores, los dos parámetros, la media y el desvío, sacando de la serie que están analizando el máximo. Es decir, ¿se acuerdan el ordenamiento monótono decreciente que nosotros hacíamos? Había un valor que era el máximo, que tenía el orden 1, el valor de m igual a 1, en el ordenamiento monótono decreciente. Bueno, ese valor lo excluyen, lo sacan, y calculan un nuevo valor de la media y del desvío sin ese valor, con los valores restantes. Entonces, lo que van a hacer es poner en esta expresión ese valor máximo que han excluido, que es el valor que yo pongo ahí, P sub max, menos la media, todo dividido en el desvío, siendo que la media y el desvío están calculados sin el máximo. El resultado de esa división me da a mí el factor de frecuencia correspondiente a ese máximo que nosotros hemos excluido. Y le ponemos el subíndice n-1. Fíjense que ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos trabajándolo al valor máximo como si fuese un valor atípico. Entonces lo que estamos haciendo es inferir el factor de frecuencia que le correspondería a ese valor si nosotros lo midiéramos con posterioridad a haber medido todos los otros valores restantes. Entonces, a ustedes se les presenta este valor que está por fuera de la serie, y estoy hablando de que está por fuera, por arriba,
de cualquiera de los otros valores y quiero inferir qué factor de frecuencia le corresponde. Es lo que yo estoy haciendo en esta operación. Entonces, voy a tener para cada una de las posiciones de medición pares de valores de ese factor de frecuencia calculado así con el máximo de cada una de las posiciones de medición en función de la media. Pero fíjense que la media en este caso ya está calculada con la totalidad de los valores. Ya no tiene el subíndice n-1. Entonces, lo que ustedes tienen acá representado en el gráfico es en abscisas, en la precipitación media con la totalidad de los valores, ahí no excluyen el valor máximo, para cada una de las posiciones. Y en abscisas, el valor del factor de frecuencia que ustedes calculan con esta expresión. Y ese par de valor les da a ustedes el punto, que ustedes van a incluir en el gráfico correspondiente a cada una de las posiciones de medición. Eso les va a dar una nube de puntos, y ustedes pueden construir una curva envolvente superior, que es la que está representada en rojo acá, de esa nube de puntos. Entonces, a partir de ahora pueden obtener los KPMP. Fíjense que ahí ya aparece otro subíndice que es PMP, afectando el K, la K, para cada una de las posiciones de medición. Entonces, ingresan con la precipitación media de cada una de las posiciones de medición, intersectan la curva roja, que es la envolvente superior, y salen por ordenadas y obtienen el K correspondiente, el KPMP correspondiente a esa posición de medición. Lo que van a tener ahora es la posibilidad de, teniendo los valores de KPMP para cada una de las posiciones de medición, trazar en función de en función de esta expresión, que es la que yo tengo acá, la segunda expresión, obtener el valor de PMP multiplicando KPMP por el desvío, fíjese que ya no tiene el subíndice n-1, más la media, que tampoco tiene el subíndice n-1, y con eso obtienen la PMP, la precipitación máxima probable para cada una de las posiciones de medición. Lo que hay que hacer a continuación es trazar isolíneas, curvas que unen puntos de igual valor de PMP, de precipitación máxima probable. Entonces, ustedes pueden tener un campo de isolíneas de PMP en esta región, dada por esta metodología. Entonces, si ustedes tienen una cuenca involucrada en esta región, van a poder tener un mapa de isolíneas con los cuales van a poder determinar una altura de lámina media o, si es necesario, imponerle algún modelo que contemple la variabilidad que puede haber de precipitación dentro de la cuenca. Eso a los efectos de determinar la altura de lámina que después se transformará en tormenta máxima probable y eventualmente a través de un modelo de transformación precipitación caudal se transformará en una creciente máxima probable. Bueno, preguntas sobre esto que hemos visto. Van a hacer una práctica. Así que algunos, si no han entendido algo, me puede preguntar. Bueno, lo que quiero es que ahora, a ver, bien.
¿Están viendo un documento PDF que dice generación de tormenta de diseño en el título? No, ingeniero. ¿No? Bueno. Ahí estamos. Ahora deberían verlo. ¿Ahora lo están viendo? ¿Ahora están viendo el documento PDF? Sí. Que dice generación de tormentas de diseño. Bueno. Lo que quiero que hagamos para la semana que viene es, en primer lugar, considerando los valores de extremo, disculpen, esto va a estar subido al aula, ¿no? De todas maneras, pero quiero que lo conversemos ahora. Considerando los valores extremos diarios, los correspondientes derivados de 24 horas, ¿qué son esos extremos diarios? Son los que ustedes han obtenido del análisis de frecuencia que les ha correspondido a cada grupo para los totales diarios. Van a obtener la distribución temporal asociada aplicando la distribución del SCS tipo 3, correspondiente a 10 años para la estación de cada grupo. Entonces ustedes van a recurrir al Ventechow. En el Ventechow la tienen la distribución del SCS tipo 3. Y le van a aplicar eso a los totales diarios que ustedes han obtenido del análisis de frecuencia. Cada grupo tiene una estación. Ustedes han hecho en cada grupo un análisis de frecuencia de la serie anual de cada una de esas estaciones y pueden inferir a partir de la distribución que ustedes han elegido el valor asociado a 10 años de tiempo de retorno de totales diarios. A esos totales diarios hay que pasarlos a totales en 24 horas. ¿Cómo hacen para pasarlo? ¿Quién me dice cómo hacen para pasar los totales diarios a totales de 24 horas? Algo que hemos visto en la clase anterior. ¿De qué estoy hablando? Hemos aclarado en la clase anterior de que no es lo mismo un total diario, precipitación en un día, que la precipitación de 24 horas. ¿Quién me cuenta? ¿Puede ser que había que multiplicarlo por un coeficiente de mayoración? Sí, ¿por qué? Correcto lo que me has dicho. ¿Cuál es el concepto que está de por medio? Porque si bien el día sabemos que tiene 24 horas, cuando hablamos de totales del día, no es lo mismo que total en 24 horas. Porque la diaria venía dada por el pluviómetro en diferentes días, pero en un mismo horario. En cambio, la precipitación en 24 horas se analizaba en distintas ventanas, pero en 24 horas corridas. Entonces, si la lluvia duraba varios días, yo consideraba por las máximas alturas de lámina. Bien. Vos vas barriendo la lluvia con la discretización temporal que te permita a vos la medición y puedes encontrar un lapso de tiempo de 24 horas en el cual tengas una precipitación que pueda ser superior a la del día, medida con el mismo horario todos los días, las 9 horas en cada una de esas estaciones. Claro. Bien, Ana. Bien. Bueno. Entonces, eso es el primer punto. La distribución del SCS, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan lo que hemos visto?
¿Están viendo ustedes ahora la presentación de PowerPoint? ¿Están viendo? Sí, teacher. Hola. Bueno. Estos que ustedes tienen acá son estas tablitas, a donde tienen los coeficientes. Esto también lo van a encontrar en el VenteShow. Lo que van a hacer es tomar la de 24 horas, la tipo 3. Fíjense que ya hemos hablado de qué se trata. La tipo 3 es con un régimen de lluvia y un clima similar al que estamos nosotros acá en Tucumán. Estos son trabajos del Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos y consideramos que esta, la de tipo 3, es la más aplicable a una zona como la nuestra. Entonces lo que van a hacer es aplicarle estos coeficientes y con eso van a obtener una distribución temporal de 24 horas, previo a maximizar con el coeficiente universal de Hirschfeld de 1,13 el valor diario asociado a 10 años de tiempo de retorno. Bueno, lo segundo que van a hacer es, utilizando la IDR obtenida, ustedes ya han entregado el trabajo de la IDT. ¿Ya lo han terminado? ¿Alguno lo ha terminado el trabajo de la IDT o de IDR? ¿Alguno de los grupos? Pregunto. Todavía no, ingeniero. ¿Cómo? Todavía no lo terminamos. Yo no he subido al aula hoy para ver. ¿Cómo? Que todavía no lo ¿Ya terminamos. lo han terminado? ingeniero. Todavía Bien. no. Bueno. Bueno. Ustedes tienen que terminar esa IDT y una vez que la tengan, la van a tomar a esa y van a obtener una IDT correspondiente a la posición donde tenían los totales diarios a través de calcular los coeficientes que les permiten a ustedes desagregar desde 24 horas a duraciones menores. ¿De qué estamos hablando? Lo han visto ustedes en las clases anteriores. A ver, veamos. Abramos la presentación. Están viendo la presentación de uso de relaciones de láminas de distintas duraciones con las de 24 horas, la diapositiva. Sí. ¿Están viéndola? Sí, ingeniero. Bueno, lo que quiero que hagan es esto. Esto que ya lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, ustedes van a calcular a partir de la IDT que ustedes determinaron, una IDT nueva, usando los factores que le da la IDT que ustedes han determinado, estos coeficientes R, no son factores, sino son coeficientes R de desagregación de tiempo, para generar la IDT correspondiente a la posición que ustedes
han trabajado en el análisis de frecuencia inicial, con totales diarios. Aunque la IDT, a ver, disculpen, ustedes la IDT que ustedes han trabajado, ¿llegaba a 24 horas de duración? Pregunto. ¿Nadie sabe? ¿No han empezado siquiera a trabajar con la IDT? Bueno. Todavía no, profesor. Veo, chicos, que no están trabajando con este tema, ¿no? Muy mucho, que digamos. Es difícil seguir así, si ustedes no tienen ni idea de qué estamos hablando. Bueno, a continuación, con la IDR que ustedes obtengan para cada posición, yo lo que voy a hacer es, si ustedes no tienen, creo que no llegan a las 24 horas, lo que voy a hacer es darles una IDT de una determinada posición, una IDT que sí llega a las 24 horas para que de ahí saquen los coeficientes R. Y eso les va a permitir a ustedes construir una IDT para cada una de las posiciones que ustedes han analizado con el primer trabajo. Bueno, con esa IDT, ustedes lo que quiero es que me armen un hietograma de precipitación, una lluvia, una tormenta. Eso significa que le están asignando una distribución temporal a una determinada altura de lámina. Para determinar esa altura de lámina, lo que van a hacer es entrar a la IDT con una duración de 180 minutos. Estamos hablando del punto 3 que les estoy presentando acá, ¿no? Una duración de 180 minutos y van a determinar una hietograma de precipitación asociado a 2 años y 5 años de tiempo de retorno, con una duración total de 180 minutos. Eso lo sacan como altura de lámina total de la IDT. Y van a generar un hietograma con una discretización temporal de 5 minutos. Para ello van a aplicar una distribución de hietograma histórico, aplicando la distribución que nos dio la tormenta registrada el 12 del 2 del 2001 en San Miguel de Tucumán. Ustedes la tienen ahí en las presentaciones. Los tienen con los coeficientes y el hietograma graficado. Una distribución uniforme, bueno, eso es simplemente dividir en el tiempo y sacar las alturas de los bloques cada 5 minutos, en la cantidad de bloques que entran, de 5 minutos que entran en 180, que es la duración total. Un hietograma triangular con el pico en el segundo cuartil, que es la distribución cuyas fórmulas para calcular la altura de los bloques para conformar el hietograma triangular tienen en la presentación también. Y el método de los bloques alternos, que también lo hemos presentado en la clase anterior. En la presentación de la clase anterior ustedes lo han visto, al método de los bloques alternos. Colocando en este caso el pico también en el segundo cuartil. Como los hietogramas se van a aplicar a una cuenca de 70 kilómetros cuadrados y nosotros tenemos que llevar la precipitación puntual a una precipitación aplicable a un área, vamos a tener en cuenta la relación RAD correspondiente a esos 70 kilómetros cuadrados. O sea que ustedes van a sacar de esa relación RAD que va a estar subida al aula, el coeficiente que van a aplicar a la altura de lámina total para generar los hietogramas de precipitación aplicables al área de los 70 kilómetros cuadrados, que es, tiene un valor de altura de lámina menor, obviamente, que el valor puntual sacado de la IDT.
Bueno, y finalmente lo que van a hacer es generar una precipitación máxima probable con los series anuales que usted tiene de precipitación diaria en cada una de las posiciones de medición, que se las vamos a dar en una tabla, y les voy a proporcionar un mapa con la posición de cada una de esas posiciones, con la posición de cada una de esas estaciones, y van a aplicar el método de Hirschfeld, de los factores de la envolvente de factores de frecuencia, para determinar las isolíneas de PMP en esa región. Las isolíneas ustedes las tienen que sacar con interpolación lineal, triangulando entre las distintas posiciones de medición, las más cercanas. Igual que lo que hacían construyendo las curvas de nivel en topografía, o un mapa de isoietas en el colegio cuando estaban en el secundario. Igual. No es ni más ni menos que eso. Bueno, lo que voy a hacer es mostrarles cómo vamos a construir, a partir de una IDT conocida, la IDT para la posición en la cual ustedes tienen el análisis de frecuencia de totales diarios. Eso es lo que usualmente le suele dar más trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer fíjense, lo que quiero que hagan es esto, determinar estos valores de R a partir de una lluvia, de una IDT conocida. Están viendo un Excel que tiene una expresión que nos da a nosotros una relación intensidad, duración, tiempo de retorno, Sí. que en su título dice IDT Cava Villortusa. Bueno, lo que ustedes tienen acá es una expresión matemática que se ha aproximado a un análisis a los resultados que dio para un análisis de una IDT en una posición cercana a la ciudad de Buenos Aires. Se aproximó a esta expresión matemática que ustedes, fíjense, tiene involucrado las tres variables, intensidad, duración y tiempo de retorno. Eso nos permite a nosotros obtener los valores de intensidad en el cuerpo de la tabla asociados a distintas duraciones. Las duraciones ustedes las tienen en la primera columna, en la columna A. Y los tiempos de retorno lo tienen desde 2 hasta 50 años en el encabezado de cada una de las columnas, desde la columna B hasta la columna K. Lo que tienen acá en la parte de arriba, a la izquierda, es el valor de cada una de las constantes que se han ajustado con la expresión matemática. La constante A, B y C y D, que nos permite, en función del tiempo de retorno y la duración, determinar el valor de intensidad. Bueno, entonces ustedes lo que tienen aquí en el cuerpo de la tabla, fíjense, los valores expuestos como una tabla que ustedes estaban viendo en los gráficos de la IDT. ¿Se acuerdan del gráfico de la IDT? Era una familia de curvas. Teníamos en la abscisa la duración, en ordenadas la intensidad, y cada una de esas curvas pertenecía a un tiempo de retorno. Aquí lo que tienen entonces es en cada una de estas columnas lo correspondiente a cada una de esas curvas. Entonces, si esto lo pusiéramos en un gráfico, tendríamos una curva para 2 años, 5, otra curva para 10, y así hasta llegar a la última columna que corresponde a la curva de 50 años de tiempo de retorno. Bueno, el método de desagregación con coeficientes que permiten desagregar duraciones
de 24 horas hasta duraciones de, en este caso sería 5 minutos, lo que nos indica es que debemos pasar estos valores de intensidad a altura de lámina. Entonces ustedes fíjense que lo que yo tengo acá abajo es una tabla equivalente, en la cual tengo en esta celda, que yo les estoy señalando en amarillo, la altura de lámina que resulta de multiplicar esta intensidad que estoy señalando en amarillo por la duración de la lluvia, que es 5 minutos. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo este valor de intensidad en 12 y con eso obtengo la altura de lámina que tengo acá abajo, que son los 9,8 milímetros. Son dos valores equivalentes, uno está expresado en intensidad y el otro en altura de lámina. Ambos caídos en 5 minutos. Lo de arriba es milímetros por hora y lo de abajo es milímetros. Bien. Bueno, eso es para un tiempo de retorno de 2 años. Si quisiera cualquiera de los otros tiempos de retorno, hago la misma operación. Y voy a obtener, por ejemplo, para este valor que tengo acá, el correspondiente acá abajo como altura de lámina. Bien. Bueno, fíjense que las duraciones que contempla esta relación IDT llegan a 1440 minutos. Esas son las 24 horas. Entonces yo puedo ahora obtener esos valores de R, ese coeficiente R, dividiendo este valor de 9,8 que yo tengo asociado a 5 minutos de duración por este valor de 95,6 milímetros correspondiente a las 24 horas. Y eso me da a mí el valor que yo tengo aquí en esta posición de la tabla que sigue. Eso me da a mí el valor de ese coeficiente R que estaba buscando, que es el coeficiente R, en este caso sería 5,24. Hago referencia al subíndice. Usted fíjese que el encabezamiento de la tabla nos da el R y el subíndice que tiene el R es la D minúscula y 24 horas, haciendo referencia a la D, a la duración para la cual estoy buscando, referida a las 24 horas, a la cual estoy buscando el coeficiente R. Entonces, yo tengo para cada duración el coeficiente R y para cada uno de los tiempos de retorno. Por supuesto, el valor correspondiente a 1440 minutos tiene un valor igual a 1. Son los 95 milímetros dividido en sí mismo. 95,6 milímetros de la tabla anterior dividido en sí mismo. Me da el valor de 1. Entonces, yo ahora ya tengo los valores de R. Ustedes han hecho en el primer trabajo un análisis de frecuencia de una serie anual de totales diarios para cada una de las posiciones que les ha tocado a cada grupo. Cada grupo tenía una serie anual correspondiente a una posición de medición de totales diarios. Entonces, lo que van a tener es la posibilidad de entonces determinar valores de precipitación diaria asociados a distintos tiempos de retorno. En este caso, fíjense ustedes, se pide unos valores determinados de tiempo de retorno ahí en el instructivo, que eran para el caso de que ustedes tienen que trabajar después 2 y 5 años, pero no importa, bueno, ustedes van a determinar la IDT completa. Entonces,
lo que van a hacer es sacar para cada uno de los valores de tiempo de retorno que ustedes quieran construir la IDT, no es necesario que sea todo esto que tengo acá yo en este ejemplo, los valores de totales diarios. Los tiene que llevar a 24 horas. Para eso, multiplíquenlo por el valor universal de Hirschfeld de 1,13 y los colocan aquí, son los valores que están colocados acá en esta tabla, en esta fila. Es lo que yo tengo aquí y que le he señalado en celeste o en azul. Bueno, entonces, ahora a continuación van a aplicarle cada uno de los coeficientes, cruzando los valores de esta tabla para cada una de las duraciones y para cada uno de los tiempos de retorno, y van a determinar los valores de altura de lámina aplicándole los coeficientes a los valores de totales diarios, de totales en 24 horas, que ustedes tienen aquí en azul. Entonces, de esa forma ustedes van a poder determinar los valores de esta primera columna, de 2 años, los valores de esta segunda columna, y así van a determinar valores de altura de lámina para la nueva posición en la que ustedes han estado trabajando, utilizando estos coeficientes dados por la IDT de origen. Bueno, lo único que resta para tener ya la nueva IDT en la posición que ustedes han trabajado es pasar estas alturas de lámina a intensidades de lluvia. Para eso simplemente lo que hay que hacer es dividir la altura de lámina en la duración correspondiente. En este caso, si es 5 minutos, equivale a multiplicar el valor de 9,6 por 12, y es lo que ustedes tienen aquí abajo. Es lo que ustedes tienen aquí abajo. Fíjense que vienen de un valor de intensidad de 118,1, que es la IDT de origen, y finalmente, para la nueva posición, van a obtener un valor parecido, 115,8. Bueno, son las pequeñas diferencias que se dan cuando uno hace lo que se llama la transposición de una IDT de una posición a otra. La IDT de origen, que es la que ustedes han utilizado para calcular los valores de ERE, tiene una determinada posición. Y la estación pluviométrica, donde ustedes tienen los totales diarios, tiene otra posición distinta. Entonces ustedes lo que han hecho es una transposición de la IDT de origen a la nueva posición, a donde ustedes tenían solo los totales diarios. Si ustedes hubiesen tenido en la posición donde tenían los totales diarios un pluviógrafo, podrían haber construido una IDT directamente con los valores medidos en ese lugar, asociado a las precipitaciones medidas según las duraciones que les permita el instrumento. Esta es una metodología que permite hacer transposición de una IDT que yo tengo en un lugar donde he podido construir en base a mediciones con pluviógrafos, pluviómetros electrónicos de registro continuo, a lugares donde no tengo esa información y tengo solo totales diarios. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que van a tener que hacer? ¿Ninguna? Ingeniero. Bueno, posiblemente como creo que... Sí. Yo tengo una duda. Ahí me está confundiendo ustedes, justo esa tabla que está mostrando en el Excel, o sea, que estaba mostrando. Bueno, es justo Sí. esa tabla, lo va armando con esa fórmula. Yo había tenido, o sea, entendía que lo que primero teníamos que hacer es ver cuál era la distribución que ajustaba la serie de datos, y con esa distribución, ya sea la Lord Pearson tipo 3, la log normal o la Gumbel, sacar esos valores de intensidad y graficarlos, y después tomar
para sacar una expresión de toda esa. No sabía de esa fórmula. No sé si me entiende. Sí, 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 a ver si yo entiendo por ahí tu duda. El trabajo que ustedes han hecho es de construcción de una IDT a partir de valores medidos de precipitación con registros de un pluviógrafo. Es decir, que ustedes han tenido la posibilidad en origen, en la estación pluviométrica, de medir alturas de precipitación asociado a duraciones pequeñas, como pueden ser 5 minutos, 10, 15, 20 minutos. Entonces, eso les permite a ustedes hacer un análisis de frecuencia para valores de intensidad asociados a esas duraciones. Y construyen la IDT a partir de valores medidos en la posición de análisis. Ustedes lo que hacen al final es aproximar expresiones matemáticas conocidas a esos resultados. Lo que concretamente ustedes van a tener es, para un determinado tiempo de retorno, una serie de pares de valores de la intensidad en función de la duración. Entonces, ustedes pueden aproximar una expresión matemática para cada una de las curvas. O, como sería en el caso que yo les he mostrado, calibrar una expresión matemática que represente la familia de curvas completa. No sé si me entienden. Porque este ejemplo que yo les he dado mete las tres variables en la expresión. O sea, ustedes pueden calcular la intensidad de lluvia en función, en una misma expresión, de la duración y del tiempo de retorno. Lo que yo les he propuesto y que creo que ustedes han visto en la exposición anterior, en la clase anterior, es expresiones matemáticas que eran válidas solo para un valor de tiempo de retorno. O sea que ustedes ajustaban una por una cada una de las curvas. No sé si esa es la duda. Ese es el trabajo que ustedes tenían que hacer hasta hoy. Y que veo que no lo han hecho. Bueno, eso es determinar la IDT para las series anuales que yo les he puesto a disposición. Ustedes tenían las intensidades máximas, tenían que conformar la serie anual sacando el valor máximo de cada año para cada duración. Se iban a distribuir una duración por cada grupo. Esa era la idea. Bueno. Eso es un trabajo. Ahora lo que quiero es que construyan una IDT para la posición de medición de totales diarios del primer trabajo. Es otra IDT, con esta otra metodología. Porque debemos suponer que estamos haciendo el siguiente ejercicio, que vos no tienes valores de lámina registrados con un pluviógrafo, con según duraciones cortas en la posición, entonces tienes solo los totales diarios. Entonces lo que vas a hacer es una transposición desde donde sí tienes una IDT ya a través de estos coeficientes R para determinar una IDT para la posición donde solo tienes esos totales diarios. ¿Me has entendido? ¿Me has seguido, Alejandro? Si no, lo volvemos a repetir tantas veces como sea necesario, te lo explico de otra forma hasta que lo entendamos. Sí, no lo entendí muy. ¿Me has entendido? Por ahí se me corta un poquito. ¿Me has entendido? Si no, a ver, sí. Estas cosas en realidad se terminan de entender cuando uno las hace. Uno las termina de entender cuando uno las hace. Y pueden interactuar conmigo, ya les digo, todas las veces que sea necesario. A mí no me molesta, varios de ustedes se han comunicado conmigo ahora durante creo que todos los días, sábado, domingo, lunes, martes, estoy respondiendo preguntas que me han enviado por el mail de los distintos grupos y no me molesta.
no me la envíen a las 4 de la mañana nada más, pero no me molesta que me hagan todas las preguntas y el día que sea. Y vamos interactuando para que yo les saque las dudas que tengan en la medida que vayan trabajando con esto. Ahí cuando uno está trabajando y haciendo las cosas, ahí es donde más se presentan las dudas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, seguimos con otro tema. Bueno, hagamos entonces un intervalo, son las 5:30 prácticamente. Nos vemos a las 6, si les parece. 6 menos 10. Gracias. 6 menos 10. A las 17:50 retomamos la clase. ¿Ah? Bien. Bien, gracias.